Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 196, rumbo al programa número 200. Ya te estoy alcanzando, Diosdado Cabello, con el mazo dando. Saludos, camarada Diosdado. Bueno, aquí tenemos la etiqueta de la semana, la recordamos, Fe en Nuestro Pueblo. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4, dedicado a informaciones, opiniones internacionales. Tenemos sesiona en Paraguay, 64 cumbre de los jefes de Estado del Mercosur, con la presencia de los presidentes de Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Comenzó este lunes la 64 cumbre de jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados. Durante la cita, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo un llamado para fortalecer la democracia en la región y aseveró: falsos demócratas intentan socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios, refiriéndose a la intentona golpista del 28 de junio. Por otra parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó que los procesos de integración y unidad en Mercosur deben estar por encima de las diferencias y aseveró que los desafíos se resuelven dentro del bloque. Quiero dejar muy en claro esto: los problemas y desafíos que puede tener el Mercosur no se resuelven fuera del mismo. Los problemas y desafíos de Mercosur se resuelven con más Mercosur. En tanto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que desde la presidencia del Mercosur su país buscará retomar el diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial. En ese sentido, Pou expresó que su país respalda la negociación de un acuerdo comercial entre Mercosur y el gigante asiático, pero sin que esa decisión no sacrifique la relación histórica que su país mantiene con Taiwán. Además, Lacalle Pou pidió a los países de Mercosur esforzarse para que las próximas elecciones en Venezuela sean libres y democráticas, más allá de sus posturas puntuales respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a pedir un video con este señor presidente de Uruguay, caretabla, Luis Lacalle Pou, y regresamos con el comentario. No quiero dejar pasar este instante para un episodio que se va a dar el 28 de julio en América del Sur, que son las elecciones en Venezuela. Todos tenemos distintas aproximaciones al gobierno venezolano. Algunos lo consideramos una dictadura, otros no. Pero en aras de ayudar y colaborar, me parece que aquí hay países que pueden hacer mucho en ese proceso electoral. Por el bien del pueblo y que gane el que tenga que ganar. El corazón de cada uno lo dirá. Por lo general, nosotros no intervenimos en elecciones ajenas ni en decisiones populares de otros países, pero sí que se respeten los derechos humanos y sí que se respeten los derechos electorales. Entonces, en este foro tan importante, pensando en ese querido pueblo venezolano, sin perjuicio de la óptica con la cual se lo mire, podemos hacer todos un esfuerzo para que sean elecciones libres, elecciones democráticas y que el pueblo venezolano elija quién va a regir sus destinos. Nos vemos en Uruguay en diciembre. Bueno, ahí está un video que termina esta información sobre sesión en Paraguay, 64 cumbre de jefes de Estado de Mercosur. Qué lástima, se coloca ahí el video de este señor Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. ¿Por qué no colocamos ahí el video de Luis Ignacio Lula da Silva, que habla sobre la verdadera democracia y no sobre la falsa democracia y todas esas intentonas reaccionarias, sobre todo el 28 de junio, cuando hubo una intentona de golpe allá en Bolivia contra el presidente de Bolivia, Luis Arce? Bueno, ahí tenemos 64 cumbres de Mercosur. Mercosur fue creada en 1991 por Brasil,
Uruguay, Paraguay, Brasil, Uruguay, Paraguay, me falta uno aquí, son 4, Brasil y Bolivia, por supuesto, y Bolivia, claro que sí. Bueno, esos 4 naciones tienen asimetrías de todo tipo, asimetría en cuanto a la situación y el estatus de cada población, de cada nación, asimetrías en lo comercial y asimetrías en lo económico. Se crea el Mercosur con la idea de la integración económica y más allá de la integración económica, darle solución a los temas de migración e inmigración entre el mismo componente de esas 4 naciones que decidieron crear el Mercosur. En el Mercosur hay 2 naciones, Argentina y Brasil, también pertenecen al grupo de los 20. ¿Se han superado ahí las asimetrías económicas? No se han superado. ¿Por qué? Bueno, hay países como Brasil, uno de los países más poblados de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, tiene una economía con un sistema capitalista que aun cuando Luis Ignacio Lula da Silva está ahí como presidente, siendo un hombre de izquierda, no ha podido romper las cadenas de la mayor pobreza que pudiéramos tener en Latinoamérica, como son las de Brasil y la del mismo México, que son grandes países desarrollados en cuanto al continente o al espacio latinoamericano y caribeño. ¿Para qué sirven las integraciones? ¿Para qué sirve mejorar o querer mejorar la balanza de pago entre los países? ¿Para qué sirve la relación comercial? ¿Para qué sirve fortalecer las actividades económicas si los pueblos están pasando hambre? ¿Cuánta pobreza hay en Brasil? ¿Cuánta pobreza hay en Argentina? ¿Cuánta pobreza hay en Uruguay? Uruguay es un país pequeñito, de apenas 5 millones de habitantes, y dicen que hay 3 millones de habitantes en el mundo. Y bueno, hoy día está gobernado por un presidente de la ultraderecha, y hace unas expresiones ahí sobre la democracia venezolana, y hace unas expresiones ahí sobre el presidente de la República y las diferencias que pudieran tener. Bueno, señor Lacalle Pou, venga aquí a Venezuela a aprender de democracia, aprender de elecciones. Vamos a la elección número 31, si no me equivoco. Aquí lo que damos nosotros es que dentro del marco de esta soberana constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999, se contempla un sistema democrático donde su pueblo participa, es protagonista, participativa, protagónica. Ese es el concepto de la democracia venezolana. No es la representativa de la Cuarta República, no, tampoco es la representativa del tipo de elecciones que ustedes hacen allá en Uruguay. Primero lea este hermoso texto originario de nuestro pueblo, y después que usted sepa cuál es en verdad es o el sistema jurídico, o en qué se basa todos nuestros poderes públicos, bueno, tiene que leerse esto primero. Y no opine sobre el presidente Maduro. Aquí no hay dictadura, aquí lo que hay es democracia, pero es una democracia socialista, progresista, nacionalista, anti-imperialista. El Mercosur, ahí estuvimos nosotros, cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ahí estuvimos cuando el primer año de Maduro, recordamos el rechazo que recibió allá nuestra hoy vicepresidenta cuando era ministra de Relaciones Exteriores, creo, cómo fue violado su derecho y cómo fue tratada una dama de Venezuela. Bueno, eso ocurrió allá en Asunción, Paraguay, y nosotros definitivamente éramos observadores, estuvimos a punto ahí de ser protagonistas. Bueno, si al Mercosur quiere acabar con el desbalance, con la asimetría en las actividades comerciales, ellos quisieron fue consolidar sus economías eliminando los aranceles entre sus fronteras, es decir, que de Uruguay se exportara a Paraguay o se exportara a la Argentina o se exportara a Brasil libre de aranceles. Eso no se va a poder lograr nunca, porque esas economías tienen
sus propias situaciones, sus propios intereses. Por lo menos Argentina, gran productor de soya del mundo, de ganado del mundo, igual que Uruguay, pero entonces Paraguay es un país más pequeño y tenemos al gigante Brasil. En verdad, hoy día hay grupos o alianzas comerciales que consideran más al ser humano, a las poblaciones pobres del mundo, que los intereses del capital, las grandes corporaciones y el sistema capitalismo. Ejemplo, el BRIC, país donde vamos nosotros. Chao Mercosur. Mercosur se ha convertido en una alianza de 4 naciones donde no terminan de resolver ni siquiera sus propios problemas. Y antes, así como dice también el presidente de Uruguay, él habla de resolver los problemas de Mercosur dentro de la región Mercosur. Bueno, también yo le replico, en la geopolítica, también que Mercosur deje resolver a Venezuela los problemas de Venezuela con los venezolanos y con las venezolanas, como lo vamos a resolver en este marco de esta Constitución el próximo 28 de julio. Chao Mercosur, chao se va a convertir en lo que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un cascarón vacío. Nosotros vamos a ingresar seguro con el presidente Maduro reelecto en agosto en la cumbre de los BRIC. Vamos a ingresar a los BRIC, seremos el país número 12. Argentina perdió la oportunidad de no ser miembro de los BRIC. No sé en verdad cuáles fueron los intereses de este señor presidente Milei de Argentina, pero bueno, perdió la oportunidad histórica de pertenecer a ese gigante que está rompiendo paradigmas, imponiendo nuevos esquemas en la geopolítica, en la geoeconomía y en la paz y la convivencia mundial. Esa es la verdad. Aquí tenemos: Cuba desarticula plan terrorista organizado desde Estados Unidos. El Ministerio del Interior de Cuba informó este domingo el desmantelamiento de un plan terrorista contra la nación caribeña, organizado y financiado desde Estados Unidos. Según el texto, a partir de dicha investigación se detuvo al ciudadano Ardenis García Álvarez, principal ejecutor de estas acciones gestadas en territorios estadounidenses, así como a otros implicados residentes en el territorio nacional. El comunicado señala que este había emigrado a la nación norteamericana de manera ilegal desde el año 2014. García Álvarez mostró ilegalmente a Cuba por vía marítima, penetró ilegalmente a Cuba por vía marítima e ingresó armas de fuego y municiones, asegura el texto. Además resalta que el accionar de las fuerzas del Ministerio del Interior evitó la concreción de planes diseñados, dirigidos y financiados una vez más desde Estados Unidos, y generó un proceso investigativo enfocado en los hechos y en las personas involucradas. Bueno, ahí están los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es un estado terrorista. Ellos exportan el terrorismo a través de todas las invasiones que hacen en todos los continentes. Lo siguen haciendo ahí con Cuba. Cuba sigue resistiendo. 65 años después, la revolución cubana sigue ahí, respaldada por su pueblo, respaldada por los países, las naciones y los pueblos hermanos, amigos de Cuba. Cuba resiste, sigue resistiendo Cuba. Ahí hay actos terroristas de un cubano que se va en barza a los Estados Unidos, ahí al sur de la Florida, llega, es recibido por funcionarios norteamericanos, por aliados del gobierno norteamericano, es financiado y se devuelve con armas y municiones para desestabilizar la democracia y el gobierno en Cuba. Pero ahí está la inteligencia y la contrainteligencia cubana, por supuesto, en investigaciones, descubriendo el plan terrorista. Ya fue detenido. Y bueno, ¿qué va a hacer o qué le vamos a hacer nosotros los Estados Unidos de Norteamérica? Lo primero que van a hacer es que lo van a negar. Es que allá se premia al ciudadano, a la ciudadana cubana que llegue a los Estados Unidos, a las aguas de la Florida,
se premia y es recibido como un héroe. Ahí lo ponen a trabajar y después lo mandan a lo basural del olvido. Muchos de esos cubanos que creen que tienen allá en Norteamérica el sueño americano, en verdad se aburren y quieren volver a Cuba, y Cuba los recibe siempre y cuando no hayan atentado contra la soberanía, la integridad, su democracia, su gobierno y la estabilidad política que merecen todos los países que destinan sus voluntades a tener el gobierno que ellos hayan decidido a través de las urnas. En Cuba hay elecciones, el tipo de elecciones de ellos se cumple según su constitución, igual como las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo todavía no me he puesto a estudiar y a investigar ese tema de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, que eligen presidente y resulta que el que saca menos votos termina ganando. Ese es su sistema, hay que respetarlo, ese es su gobierno, ese es su pueblo, hay que respetarlo. Respeten también a Cuba, respeten a Venezuela, respeten a Corea del Norte, respeten a Nicaragua también, respeten a todos los pueblos y naciones libres del mundo, país hegemón, país criminal, imperio, 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 imperio. Primer ministro haitiano lanza ultimátum a las pandillas para deponer las armas. El primer ministro de Haití, Gary Conillet, resaltó que solo se contemplará el diálogo cuando los pandilleros hayan depuesto las armas, abandonen las zonas bajo su control y reconozcan la autoridad del Estado. Además, enumeró sus prioridades en materia de seguridad, entre las que destacó la recuperación del control de los territorios ocupados por hombres armados. Asimismo, consideró esencial asegurar el retorno de todos los desplazados, garantizar la libre circulación de personas y bienes, así como conceder justicia y reparación a las víctimas de las bandas. Sus declaraciones se produjeron un día después de que el ex policía devenido jefe pandillero, Cherizier, anunciara la estrategia de deponer las armas para facilitar el diálogo nacional y fomentar la paz. Sin embargo, no especificó la fecha de los operativos respaldados por la fuerza multinacional liderada por Kenia y desplegada desde el mes pasado. Bueno, ahí tenemos la crisis de Haití y sus pandillas y su paramilitarismo, y el apoyo que envía el mundo a Haití son fuerzas militares policiales de Kenia. En verdad, debieron de haber enviado toneladas, buques, con alimentos, con comida, con recursos, para que los haitianos y las haitianas definitivamente resuelvan su problema político de ir a unas elecciones libres, que elijan un presidente y que conforme a su constitución puedan llegar a un proceso de paz con estos hombres pandilleros, según el léxico de Estados Unidos de Norteamérica, de la ONU. Son bandas armadas, pueden ser pandilleros, paramilitares, pueden ser guerrilleros, que están luchando, peleando, y antes de enviarles un convoy, un pelotón, un batallón de médicos, como hace Cuba, de paramédicos, de alimentos, de materiales de construcción, cualquier cantidad de cosas necesita nuestro hermano pueblo haitiano. Lo que envían son fuerzas militares para ahora enfrentar extranjeros con nacionales. Bueno, una guerra ya civil desde hace ya generaciones por generaciones, y por supuesto ahora una invasión encubierta de militares y policías kenianos. Bueno, no sabemos qué sigue pagando Haití, si es ser el primer o la primera nación independiente de Latinoamérica y el Caribe. General Petión, le agradecemos mucho todo en todo lo que colaboró para que el general Bolívar llegara en la expedición de los Cayos a Margarita y terminara ahí fundando la Tercera República el 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura. Aquí tenemos otra noticia. Izquierda francesa logra mayoría simple en elecciones legislativas.
La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular ganaría las elecciones legislativas en Francia sin mayoría absoluta, tras un ajuste balotaje con la alianza del presidente Emmanuel Macron y la extrema derecha disputándose el segundo puesto. Según las primeras proyecciones, el Nuevo Frente Popular obtendría entre 172 y 215 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional de la Cámara Baja, seguido de la alianza oficialista entre 150 y 180 y el partido ultraderechista Agrupación Nacional y sus aliados. Bueno, ahí está Francia y decidiendo ahí sus escaños. Ojalá y este grupo minoritario de la izquierda pueda colaborar y que le llegue al señor Macron el mensaje de que deje de ser un guerrerista ahí en la Unión Europea, de que deje de estar invitando a los países de la Unión Europea y a la OTAN a formar parte de una cooperación en Ucrania para derrotar a Rusia. Allá ellos con sus legisladores. Nosotros tenemos elecciones, pero el 28 de julio. Aquí tenemos el Partido Laborista gana elecciones del Reino Unido con mayoría absoluta. Fueron publicados los resultados oficiales de las elecciones generales anticipadas del Reino Unido, celebradas en la jornada del jueves para elegir al partido que liderará el gobierno por los próximos 5 años. El conteo de votos reveló que el Partido Laborista superó los 326 escaños necesarios para obtener mayoría absoluta. Los socialdemócratas del Labor lograron la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento británico. Por ende, su líder, Keir Starmer, será designado como el nuevo primer ministro, lo que finaliza 14 años de gobiernos conservadores. Es la primera vez desde el 2010 que el jefe del gobierno británico cambia por votaciones generales. ¿Y en qué nos beneficia esto a nosotros? A Latinoamérica, al Caribe, a Asia, a África, en nada. Son iguales los conservadores, los laboristas, los liberales. Vayan a unas elecciones directas, secretas, universales, elijan su presidente, se respeta su sistema de votación, pero esto no, en verdad, para nada mejora el mundo, ni la Unión Europea. Ahí están quejándose algunos empresarios, el pueblo ahí de Gran Bretaña, por haber salido de la moneda del euro, el Brexit, creo que se llama así. Bienvenido, profesor, catedrático de la Universidad del Zulia, asesor CIVEC y asesor y amigo de este moderador alternativo en el programa Visión Global Más Plus. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos está escribiendo por las redes sociales. Saludos a todos. Natalia López, Noelia Mendoza, Lucas Calderón, Andrés Torres, Adrián Castro, Elvano Navas, saludos combativo y revolucionario, alcalde Alberto Sobalbarro, estamos en victoria, claro que sí. Lady Portillo, Luis Bocanel, saludos alcalde, que Jesús de Nazaret lo acompañe, gracias hermano. Julián Cárdenas, Felipe Delgado, Gustavo Bracho, Ángel Medina, Patricia Salazar, saludos alcalde, en sintonía con el mejor programa de Venezuela, bendiciones, gracias doctora Patricia. Leonardo Mora, Rafael Ramírez, pero ¿cuál Rafael Ramírez, carajo? Karina Márquez, Sebastián Artiga, Eduardo Luna, José Fernando, Alejandra Bracho, Marco Segovia, Sara Ramírez, Grecia Castellano, Paula López, Irene Vera, David Castellano, Kevin Gómez, César Villegas, Leonardo García, Ender Guerra, Ángel Benavides, saludos alcalde, seguiremos venciendo, viendo el mejor programa de opinión, gracias profesor, de opinión política, económica, social, y aquí hablamos de todo, Benavides. Caribel Cruz, José Espina, Xiomara Pérez, Samuel Jiménez, Daniel Hernández, Sabrina Aura, Humberto Rincón, saludos al alcalde, excelente programa, gracias Humberto. Yaslinda Prieto, excelente programa, alcalde, Dios lo bendiga grandemente, amén. Moisés Iglesias, saludos, y Félix Rondán, saludos. Bueno, yo en medio de este saludo también quiero enviar en nombre de toda mi familia, de mi madre, de mis hermanos,
de María Luisa, de todos mis hijos, de toda la familia Sobarbarro. Mis condolencias y mi sentido pésame a la familia Arapé Toboso por el lamentable fallecimiento de mi hermano de toda la vida, Arnoldo Arapé Toboso, el popular Toto, mi amigo de infancia. Iniciamos a caminar juntos. Cuántas travesuras en la escuela, en el liceo, en el barrio. No pude ir, lamento mucho, asistir a sus últimas exequias, ni al velorio, ni al entierro. He estado bastante ocupado, pero bueno, a toda la familia Arapé Toboso, a mamita, a todos, en verdad, son tantos ahí, también a todo mi barrio. Estaré por allá en su momento y llevaré mis condolencias personalmente. Hermano, te fuiste a otro paisaje, seguro Dios cuidará y velará aquí tus hijos, tu esposa y el resto de la familia. Y siempre te recordaré como mi gran amigo de la infancia. Si pudiera enseñarte, te tenía ahí en una invitación para el 9 de agosto. Te llevo aquí, te recordaré siempre. Vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos con el último segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 196, rumbo a la reelección de Nicolás Maduro Moros para el periodo 2025-2031 y rumbo al programa número 200. No nos los vamos a perder, claro que no. Júbilo y caos en Francia tras la derrota electoral de la ultraderecha. Luego del anuncio de los resultados, miles de franceses celebraron en las principales ciudades del país. Pero en París, la alegría se tornó en violencia cerca de la medianoche. Los enfrentamientos con la policía dejaron varios heridos y daños materiales por vandalismo. El partido populista de Marine Le Pen no logró la anunciada victoria en las legislativas. Terminó tercero, detrás de la coalición de izquierda que se convierte en la primera fuerza en el Parlamento. El segundo lugar lo ocupa la alianza liderada por el presidente Macron, que logró un resultado superior al que daban las encuestas. Sin embargo, al no conseguir una mayoría parlamentaria, enfrenta el reto poco habitual de formar un gobierno de cohabitación. El primer ministro Gabriel Attal presentó el lunes su dimisión, aunque permanecerá en su función hasta que se defina un reemplazo.